industriales y bueno, tenemos cierta complejidad que se suma a la ya que tenemos del día a día. La refinería La Plata fue inaugurada en 1925, tiene una superficie de 350 hectáreas, tiene una capacidad de refinación de 30.000 metros cúbicos día, posee 26 plantas de procesos, genera 14 productos combustibles y materias primas para petroquímica y 14 productos básicos para lubricantes y especialidades. Tiene un índice de complejidad de 7,9, sumado a su unidad de coque va a 8,7 y sumado a lubricante y química va a 11,7. Pegado a esto, y nosotros decimos cruzando la calle, está lo que es química, ¿sí? El Centro Industrial Ensenada, el CIE. Fue inaugurado en 1974, es una planta mucho más nueva, tiene una superficie de 125 hectáreas, son 22 plantas de procesos y genera 37 productos petroquímicos y solventes. Paralelamente tenemos el Perdón, puerto de... Federico, vos estás mostrando, no estás mostrando las... ¿No se ven las diapositivas? No, se ve solamente el Complejo Industrial La Plata, pero no las otras. Perdón. A ver. Ahí. Buenas tardes, buenos días. No, sigue estando la primera. Bueno, sí, ahí avanzó Fede ahí la está. Argentina, pero no sigue en modo presentación. Ahora ahí. está. Sí, ahora ahí. Perdón, discúlpenme. A ver ahí. Ahí aparece inauguración el 925. Bueno, perfecto. no sé si lo tenés en modo presentación. Sí. Ahí está en modo presentación, Fede. ¿Ahí avanzó? Sí, avanzó. Sí, ahí está. Ahí da una idea de lo que dijiste, Bueno. que está rodeado de ciudades y todo lo demás. Discúlpeme. Creí que había avanzado. ¿Ahí está avanzando? Sí, perfecto. Ahí se ve química. Bueno, vamos a retomar y si no, cualquier cosa me dicen, pero más o menos para contextualizar dónde estamos. ¿Sí? La química es una planta bastante más nueva, fue inaugurada en 1974 y tiene una superficie de 125 hectáreas, son 22 plantas de procesos y produce 37 productos petroquímicos y solventes. También dentro de esto, ahí se ve el puerto. Bien, tenemos un puerto en el cual se abastecen a los buques que llevan los productos a distintos lugares por vía fluvial y de ahí se generan también exportaciones. ¿Sí? Y tenemos dentro de la refinería un complejo industrial lubricante de especialidades, que es una planta que básicamente es el de envasado para todo lo que es todas nuestras bases lubricantes que se producen dentro del complejo. Bien, son 3 plantas que dan 347.000 toneladas por año de asfaltos, parafinas y lubricantes. Sí. Bueno, es un poco el contexto de donde estamos, donde vamos a contarles toda la experiencia que hemos vivido con el tema COVID. Ahora Fede les va a ir comentando un poco lo que estuvimos trabajando en conjunto con ellos. Y yo me voy a ir metiendo a medida que haga falta y nos vamos solapando con una u otra cosa. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Federico Martínez, soy jefe de seguridad acá en el complejo. Así que bueno, ahora voy a compartir la presentación que vamos a... Bueno, yo trabajo hace 18 años en la compañía, roté por varios lugares, también, por Terminal Montecristo. Yo ingresé en lo que sería la parte de terminales y ductos, donde estuve con todo lo relacionado a logística y transporte, y después vine acá a refinería, donde estuve por petroquímica, siempre en la parte operativa. Y bueno, y hace 5 años pasé a seguridad, después de terminar con posgrados. Entonces, quería mostrarle todo lo que se trabajó en conjunto acá en refinería para poder enfrentar estos nuevos desafíos que fue, ¿no?, la pandemia. Creo que hay un micrófono prendido ahí, sí. No sé si podés, Ricardo. Ahí está. Sí, por favor, todos apaguen el micrófono. Bueno, ahora lo que queríamos es mostrarle un video de resumen de los paros, de uno de los paros del 2019, donde se puede ver
a lo que veníamos haciendo, que teníamos buenos resultados, terminando siempre en término y con baja accidentabilidad, es decir, veníamos muy bien, digamos, en los paros, pero bueno, era esto, ¿no? Queríamos mostrarle el tema de trabajos y sobre todo el tema de personas y tipos de formato de trabajo que hacían de que con la pandemia todo esto tuvimos que cambiarlo. ¿Se escucha? No se escucha el sonido. No. Ahí está, ahí va. No se escucha el sonido, así que si no hay sonido, habla vos, explica lo que... Bueno, no, lo que queríamos mostrar acá es lo del 2019 y la de dar una capacitación, para los trabajos donde bueno, la capacitación de gente es... Hola. No se escucha, Fede. No te escuchamos. Si no, habla vos, Federico, y explica más o menos lo que Bueno, estamos... básicamente un poco era, no sé si a mí se me escucha bien. Sí, perfecto. Bien. Básicamente acá lo que estábamos mostrando es de cómo hacíamos los trabajos en los paros, ¿sí? Mucha interacción teníamos con la gente de seguridad, por eso no es casual que esta presentación la demos junta con Federico, ya la hemos dado varias veces. Se observan distintas opiniones de distintos inspectores, de todo un montón de cosas que se hicieron. En particular, este fue el cambio de una caldera muy grande de lo que es catalítico B, que prácticamente tuvimos que desarmar a que se ve el izaje, ¿sí? Tuvimos que prácticamente desarmar media planta para poder meter sacar la antigua y poner una nueva que era un poquito más ancha, así que también este creo que es el orgullo más grande. Tuvimos 0 accidentes con pérdida de día en todo ese paro, que duró prácticamente 50 días. Y bueno, realmente fue un desafío importante. Veníamos con objetivos bastante altos y bueno, eso lo fuimos, era un poco lo que les quería mostrar, Federico. Sí, ahí estoy poniendo ya el sonido para que después puedan escuchar los próximos videos Dale. con sonido. Así que bueno, más que nada es mostrarle a lo que estamos acostumbrados en los paros anteriores, donde participaron en el paro de ese 2019 casi 1000 personas. Entonces, bueno, ahí era donde quería... inevitable el tema, el acercamiento de las personas. A ver, para que vuelva a incluir sonido. Y ahora sí. Ahora sí tendría que estar viendo la presentación. ¿Se ve, no, Fede? Ahora sí se ve. Perfecto. Y ahora seguramente van a escuchar el sonido si lo pongo. Se escuchaba recién, ¿no? El sonido, Fede. Ahí se escuchaba, Sí, sí. sí, se escucha Bueno, bien. perfecto. Así que bueno, este era el comportamiento típico en los paros de planta, donde ustedes pueden ver acá firma de permiso de trabajo, que la gente se acumulaba, el tránsito, llovía y por algunos traslados se hacen en colectivo, se amontonaba toda la gente. Entonces toda esa situación que se ve en el video, como se ve en esta foto, era imposible de llevar a cabo en la actualidad o el año anterior, donde empezamos con la pandemia. Por eso nosotros queríamos mostrar todas las acciones que tuvimos que realizar para poder hacer algo distinto y en ese tiempo que fue de incertidumbre, cómo llevar a cabo los paros, porque refinería no paró nunca, algunas plantas tuvieron que parar por falta de demanda, pero teníamos que cumplir con las reparaciones de la planta, ¿no? De acuerdo a lo que son los paros que llamamos nosotros acá. Entonces el primer semestre no se pudo hacer nada y en el segundo semestre cumplimos con las paradas de planta para reparación integral de la que teníamos programada para el 2020. Así que fue un segundo semestre de mucho trabajo, mucha planificación y también innovación, ¿no? Que eso fue lo que trabajamos mucho nosotros en hacer cosas distintas para poder enfrentar esta pandemia que era algo anormal en todo el mundo.
Lo que hicimos hacer con esta presentación es dividirlo en varios pasos, es decir, qué hicimos antes de que ingresen, qué hicimos durante la gente cuando estaba acá adentro y después también algunos reportes afuera. Bueno, por supuesto, en mayo ya sacamos la primera versión del protocolo de COVID-19 donde estaban todos estos pasos que vamos a comentar. Algunos se fueron desarrollando, ese protocolo tuvo como 7 revisiones porque, como les habrá pasado a todos, a medida que iban saliendo cosas nuevas el año pasado se iba actualizando el protocolo con respecto a higiene. Y aparte también un poco, Fede, aclarar que nosotros empezamos con el aislamiento social en marzo en Argentina. Por ahí los que son de Argentina lo tienen claro, pero y constantemente teníamos nuevos cambios en las condiciones, salían decretos que hacían revisionar nuestro protocolo, por eso un poco son todas las revisiones que se fueron haciendo. Hubo cosas que IPF fue por ahí más exigente al principio, después se adecuó a lo que pedía el gobierno, así que estuvimos haciendo ese ida y vuelta, terminó en estos 7 protocolos que comenta Federico. Bueno, nosotros lo que pudimos implementar el año pasado para los paros fue el tema de los reportes COVID. Esto para nosotros fue muy importante porque, como hablaba en la presentación, estamos rodeados de todo lo que son localidades acá de la comunidad. Entonces era muy importante saber mediante este reporte las empresas que venían a trabajar a qué localidad pertenecían. Algunos indicadores COVID de otras zonas aledañas no eran las mismas que teníamos acá en La Plata. Entonces era para darle seguimiento, porque había empresas que venían de Florencio Varela, había empresas que venían de Avellaneda, pero la mayoría por ahí eran de la zona. Entonces también este reporte nos sirvió bastante para poder darle seguimiento a aquellas empresas que venían con gente de estos lugares con un indicador más alto en lo que era contagios. Se implementó una declaración jurada de forma online mediante el celular, que era un código QR que lo que hacía es te permitía el ingreso o no, y acá se podía segmentar o en la declaración jurada aclarar si venía en transporte público, si venía en vehículo particular, que eso también es algo que marcaba una diferencia para dar más seguimiento. Y bueno, y todo lo que se pone en la declaración jurada, que usted hoy lo sabe, ¿no? Temperatura, si siente dolor de cabeza, bueno, se fueron incorporando más síntomas, ¿no? Como diarrea y demás. Acá tenemos un video que muestra cómo funcionaba esa aplicación. Manual del usuario apto. El cliente presentará un listado de personas que utilizarán la app. Dicho listado genera los perfiles de los usuarios. Cada usuario debe descargar la app de la tienda de Apple o de Android. Todos los días, antes de ingresar a su puesto de trabajo, se debe completar la declaración jurada, con el objetivo de generar un espacio de trabajo seguro. En el caso de estar apto para realizar sus tareas, se generará un QR que deberá ser presentado en la puerta de acceso. Esto es uno de los ingresos. Bueno, y también lo que se podía ver por sistema online, En el caso de no estar apto para trabajar, bueno, más que nada es explicarle que si había algún síntoma o había algo, no podías entrar directamente. Entonces se pedía eso diariamente. Y bueno, y el otro tema también antes de ingresar, lo que pudimos implementar en primera instancia son mediciones manuales, hasta que después pudimos instalar en todos los ingresos cámaras térmicas. Cámaras térmicas que detectan y tienen una alarma sonora en el lugar y además son monitoreados por un centro operativo que más adelante vamos a explicar. Entonces de esta manera pudimos también controlar de forma online en el ingreso de las personas, en primera instancia manual y después ya de forma automática, incluso integrado al sistema de monitoreo de acá de Paros. Acá algunos videos donde se muestra.
que nada mostrar lo que se hacía acá en los ingresos. Uno de los temas importantes como lección aprendida, digamos, fue de que estas cámaras térmicas son muy sensibles y, por ejemplo, en este puesto de guardia, que es todo vidriado, en invierno anduvo perfecto. Nosotros que empezamos con los faros en agosto, hacía frío, pero después 2 de la tarde, ya por noviembre, que sube la temperatura de esta oficina, las cámaras tendrían que empezaban a mostrar el rojo. Así que lo que tenemos que hacer es poner films a todas las ventanas y poner blackout. Y así siguieron funcionando bien. Es como que son muy sensibles, pero fue la lección aprendida, digamos, de estas cámaras que fue evolucionando con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, y ya una vez dentro del complejo, lo que el año pasado no pudimos implementar por un tema de antenas y sistema que también venía de afuera, que era importado. Ya el año pasado estuvimos trabajando sobre esto, es la geolocalización. Este año ya hemos podido conseguir los equipos y a partir del paro que empieza ahora la semana que viene lo vamos a instalar. Son geolocalizadores que pueden ser ubicados ya sea en el cinto o en el casco de las personas que estén trabajando en el paro, con el objetivo de tener trazabilidad por dónde se manejó la persona. Esto es en el caso de que tengamos una persona positiva a COVID, podemos nosotros tener todos los registros por donde se manejó la persona dentro del paro. Así que bueno, el año pasado, como no pudimos implementar esto, lo que se hacía era un riguroso test que hacía servicio médico para ver dónde había andado la persona en los últimos días, con quién había comido y demás. Pero bueno, la idea es eso, que no quede solamente una entrevista, sino que también pueda ser reflejado por sistemas, ¿no? Que pueda estar confirmado por sistema y tengamos trazabilidad. Así que bueno, este año vamos a probar esto, que ya lo estamos instalando, donde tiene una certeza de más o menos 1 metro. Lo que vamos a hacer nosotros, configurarlo a 2 metros, pero incluso te da un log de eventos, de alarmas, si hay una persona que se mantiene al lado de la otra en menos de 2 metros y durante el tiempo que nosotros programemos, que sea 2 minutos, salta una alarma y salta el evento, digamos. Así que esto se va a implementar ahora en el paro que comienza en la semana que viene. Lo otro también que se implementó es el Video Analytic. La verdad que esto es un desarrollo de YPF, de ITEC. Fue algo que nos sirvió muchísimo porque es el tema de lograron desarrollar un algoritmo que es basado en inteligencia artificial que se pudo incorporar en las cámaras de CCTV que había acá en el complejo. Entonces, este algoritmo va detectando distanciamiento, si la persona está en menos de 2 metros, después también va aprendiendo el tema de tapabocas y celular. Fíjense acá el algoritmo cómo funciona. En verde las personas que están ok y en rojo las que no están respetando la distancia que se había programado. Con lo que es distanciamiento se logró una certeza casi del 100%, anda perfecto. Lo que se está viendo que se incremente mejor la certeza de lo que es detectar un celular o detectar el tapaboca, porque ahí es como que el sistema va aprendiendo de acuerdo a los videos que le vayamos ingresando, incorporando. Por eso nosotros decíamos que esto es inteligencia artificial, que a medida que uno más cosas va metiendo al sistema, más va aprendiendo y más... por ahora es como que toda cosa que una persona se lleve a la cara lo detecta como celular. Así que era muy interesante ver cómo el sistema va aprendiendo y nos daba como evento uso de celular en planta indebido. Entramos al video y había una persona que había levantado un bulón y lo estaba mirando. Entonces el sistema como que se va alimentando de las cosas que va mirando y algunas... Va aprendiendo. Va aprendiendo, claro. Y todo eso va a un tablero y ese tablero es donde lo tiene acá una operadora que pusimos especialmente para ver estos temas de protocolo. Y eso también se replicaba a un Power BI donde podíamos tener estadística y ver cuáles son los indicadores y como que el mismo tablero te iba indicando dónde eran las áreas críticas donde más se juntaba gente y en qué horario. Eso nos fue dando idea de, fíjate que hubo como 20 infracciones entre las 7 y 10 de la mañana, siempre pasa acá. ¿Dónde?
es la cámara de ingreso puerta 3. Entonces, bueno, es como que este sistema estaba muy completo porque nos iba diciendo hasta dónde mirar incluso y en qué horario. Bueno, con respecto también a lo que se hizo distinto fue el tema de los permisos de trabajo. Como implementamos una nueva modalidad de las TEM, lo que sería transferencia de equipos menores, donde lo que se lograba, entonces lo que se pretendía era más protagonismo de las empresas contratistas, tener relevado los procedimientos y análisis de riesgos de las empresas contratistas y que la empresa se maneje por su sistema de gestión de seguridad. Es decir, que los permisos sean directamente abiertos y gestionados por la empresa contratista, siempre y cuando tengan muy bien presentada la carpeta de los procedimientos de trabajo. Por nosotros lo que veíamos es de que nosotros hacíamos permisos sobre equipos que eran chapeados, limpiados, inertizados, y durante 20 días se firmaba el mismo permiso con las mismas condiciones. Entonces la idea es ya que una vez que esté entregado limpio, podamos corroborar eso, que la empresa lidere los trabajos siempre y cuando muestre una correcta documentación de lo que mencionaba recién. Entonces eso nos dio mucho resultado, ya sea para COVID, que no había tanta gente firmando permisos en la sala de control, no había acumulación de personas, y después también lo que se vio, el incremento en la productividad de las tareas. Es decir, la gente trabajando a primera hora y no como los paros anteriores, donde había una pequeña demora en firmar los permisos, como se ve ahí la fila de personas. Eso se eliminó un cuello de botella histórico, que en realidad esto creo que se forzó por el tema del COVID, que donde con el tema de la bioseguridad ya se tuvo que hacer. Y bueno, me parece que fue ganamos bastante por otro lado porque después lo seguimos utilizando y creo que cuando se vaya el COVID vamos a seguir utilizándolo porque sería un área de grandes trabajos escalada, donde zonas, como dice Fede, que no cambia el riesgo durante todo el paro y lo gestiona la empresa contratista. Así que en eso me parece que ha sido muy provechoso para todos. Sí, es muy productivo para todos, digamos. Bueno, y después, ahora Fede, lo que sería las células de trabajo. Esto también fue algo innovador. Sí, yo un poco también, hoy mientras estaba viniendo para acá, hacía un poco memoria, voy a tratar de transmitirle también todo esto que vivimos en la pandemia, donde empezamos con muchas incertidumbres, que es lo que por ahí van a tener que ir, que va a ser la misión por ahí de los gerentes o de los jefes de paros, de ir transmitiendo seguridad a los distintos niveles de la organización. Nosotros en eso un poco quiero compartir el proceso rápidamente. Nosotros lo que tratamos es de bajar la carga de trabajo del paro en particular, que eso ya es un ejercicio que se hace constantemente, que es disminuir la cantidad de equipos que se tenían que intervenir. Básicamente, ¿por qué? Porque lo que nosotros teníamos que disminuir es la cantidad de gente que estuviera dentro de la planta, ¿sí? Todo esto al principio fue toda una sensación de que, como decía Fede, con 1000 personas dentro de la planta esto va a ser un foco de contagio infernal, esto se puede derivar en cualquier cosa. Bueno, entonces un poco empezamos a ponerle a todo esto, primero se achicaron los alcances del paro, después se extendieron los tiempos de paro, en algunos paros en particular, y una vez que tuvimos ese primer marco, empezamos a ponerle números a todo esto. Y empezamos a ver distintas opciones de trabajar en un turno de 12 horas, 2 turnos de 12 horas, 3 turnos de 8 horas y 4 turnos de 6 horas. Tuvimos que evaluar todo esto, qué nos parecía, que era mucha gente, que era poca gente. Bueno, lo tuvimos que llevar a números, empezamos a agarrar un paro en particular, en este caso fue Topping C, y empezamos a plantear los escenarios. ¿Sí? Empezamos a ver el escenario 1, que se muestra acá, son 2 turnos de 12 horas, se listaron las distintas empresas, ¿sí? Con las dotaciones de las empresas, y qué empresa iba a trabajar más fuerte de turno día, más fuerte de turno noche. Esto era particular de cada paro, porque cada paro tenía su particularidad. Había unos donde lo más fuerte estaba en hornos, el otro que lo más fuerte estaba en intercambiadores, otro que, como en este caso, que lo más fuerte estaba en tarea metalúrgica, donde se planteó esto de esta manera. Volvé por favor a la de Topping C, esa. Ahí, por ejemplo, en el Topping C teníamos muchas tareas metalúrgicas, entonces lo que hicimos fue reforzar el turno noche
para poder atacar mejor, digamos, cuando no se molestaran con los otros frentes. También lo que se trabajó acá fue en armar células de trabajo, o sea, decirle a la contratista, bueno, vos, estas tareas metalúrgicas, ¿con qué grupo me lo vas a hacer? Con este grupo, listo. Ese grupo va a tener que hacer esas tareas, ¿sí? Y lo vas a tener que ir siguiendo, ¿bien? Bueno, después de todo esto, lo que queríamos mostrar acá, como evaluando esos escenarios, vimos, en el caso particular nuestro, qué opción íbamos a tomar, si 2 turnos de 12 horas o 3 turnos de 8 horas. Nosotros lo que vimos que el turno de 8 horas, de 2 turnos de 12 horas, si bien teníamos menos gente que ingresaban, ¿sí? Por más que tuviéramos un pico mayor que en el turno de 8 horas, o sea, teníamos más gente junta, un 19% más de gente junta, pero realmente evaluamos que movíamos mucha menos gente y entendimos que eso era la mejor solución. Como decimos acá, a pesar que el segundo escenario permite reducir el flujo de personas, ¿sí? Por turno en un 19%, también implica un incremento de la mano de obra total a contratar en un 25%. Este 25% era mucha más gente que era plausible de contagiarse, eran todos aumentar los tamaños de las células de trabajo, y todo esto generaba que en caso de producirse un contagio, la propagación iba a ser mayor. Todo esto ahora lo estamos contando, ya hemos terminado un poco, lo hemos logrado. Nosotros tuvimos realmente un paro muy exitoso, y también comentarle que nosotros en septiembre se hicieron en el complejo, aparte del paro de Topping C y de vacío B, se hizo también un paro de HTNC, que es una planta de hidrotratamiento, y paralelamente, como habrán hecho algunas otras refinerías, atacamos el sistema de vapor. Se cambiaron un colector que era fundacional de la refinería. Eso lo hizo ingeniería, y también se cambiaron las antorchas y se hizo una parada total del sistema de antorcha, una parada de toda la refinería que solamente se pudo hacer debido a la baja demanda, ¿sí? Venía planificado, veníamos trabajando en eso ya hacía más de 3 años, le diría, y con eso se obtuvo un muy buen resultado. Un tema que no quería dejar de tocar acá también es que la refinería, como vieron, tiene 350 hectáreas, o sea que nosotros teníamos, si bien teníamos grupos de gente, estos grupos no estaban juntos unos con los otros, ¿sí? Estaban en distintas partes de la refinería. Esto que estuvimos viendo de vacío B y de Topping C está hablando de esa experiencia y cómo le pusimos números a esto. Bien, después otro tema que por ahí ya es, o lo comentamos al final, es las otras cosas que detectamos nosotros que hace a lo que es incremento de costos, incremento de tiempos, incremento de facility que vas a necesitar para cuando sea un paro de estas características, ¿sí? No sé si lo quieren que lo veamos ahora o lo tocamos al final. Me parece que... No sé cómo lo ven ustedes en la presentación, o sea, si Bueno, ya... básicamente, y no tenemos nada escrito, sino que lo comentamos porque va a depender también de las políticas y las formas y estrategias de contratación de cada empresa, ¿sí? En particular, nosotros lo que vimos que lo que era costos COVID nos implicaba en las contrataciones de paro de un 3 a un 5% en el incremento de los valores de trabajo, ¿sí? Esto es informativo, y generalmente, y en algunas empresas lo terminaron absorbiendo, ¿sí? También nosotros tenemos que comentarles que cuando se produjo todo el tema de la pandemia, YPF pasó por una situación de estrés económico financiero muy alta, porque digamos, recauda en pesos y tiene muchos gastos en dólares. Entonces eso también produjo que tuviéramos una contracción del mercado muy fuerte, y lo que nos hizo bajar también nuestros ingresos. Entonces también hubo ajustes muy fuertes en todo lo que fue contrataciones de todas las... Nosotros tuvimos 2 meses trabajando en las renegociaciones de todos los contratos que teníamos vigentes, ¿sí? Después otro tema de los tiempos de los paros. Nosotros pasamos, el paro de Topping C generalmente se hacía en 30 días, ¿sí? Era lo que teníamos planificado. Se lo extendió a 45 por el tema de COVID, para ver si
podíamos absorber eso y se terminó finalmente haciendo en 40 días, ¿sí? Con las reducciones incluso de alcance. Otro tema que sí nosotros vimos fue el incremento en lo que es facilities, carpas para la gente, todo lo que es baños, todo lo que es tráiler para las inspecciones. Eso se nos fue bastante para arriba. Para que tengan una idea, una carpa donde antes entraban 100 personas, ahora bien entran 40 o 35 personas. Los comedores, o sea, se nos ha extendido mucho, se nos ha agrandado mucho el área donde tenemos que poner a la gente, ¿sí? Eso tiene muchos bemoles y depende mucho de la configuración de cada refinería, del lugar que tengan para instalar estas cosas. Eso nosotros lo negociamos, generalmente lo terminamos negociando con la gente de Federico, más que nada para que la instalación sea segura y en caso de evacuación se cumpla con todos los protocolos, pero eso es un tema que no hay que dejarlo de tener en cuenta. Si ustedes, nosotros lo aclaro porque nosotros no lo tenemos incluido en los costos de nuestros paros, eso nosotros lo contratamos aparte, ¿sí? Entonces, por ahí ese 3-5% era puro y neto de lo que sería insumos de EPP y gastos extras que se producen por COVID, ¿sí? Mayores técnicos de seguridad o algunas cosas que algunas empresas pusieron. Bien, eso creo que es todo. ¿Querés volvemos a lo anterior? Dale. Bueno, aclarar esto que hablaba del protocolo, digamos que nosotros tuvimos que hacer el protocolo ya en mayo, porque seguimos con obras y los paros y las 7 revisiones. Y bueno, y acá como hablaba, tuvimos muchas experiencias o anécdotas en el sentido de que lo que veíamos nosotros que se pudo hacer la planificación para transporte sentado de asiento de por medio, que se limpiaba, se higienizaba cada vez que había un viaje, pero el tema es que cuando hacían la fila se amontonaban todos. Entonces entraban al comedor, estaba marcado el piso, pero venían con mucha hambre los chicos y se juntaban todos. Entonces ahí es donde nace esta figura del orientador. Nosotros lo que vimos es como que es algo cultural, no nos damos cuenta, porque cuando uno observaba a la persona y decía, che, distancia, perdón, se daban cuenta de que había un riesgo, se daban cuenta de lo que estaba, el contexto del que estaba viendo y se distanciaban. Pero inconscientemente vemos que culturalmente volvían a pasar estos desvíos. Así que nosotros lo que hicimos es determinar que pongan la figura de orientador, que es una persona que está constantemente velando porque se cumpla lo que es el protocolo, y ahí logramos solucionar muchos de estos temas, tanto en los ingresos, por ejemplo, donde la cámara veía un montón de infracciones con distanciamiento, entonces la persona lo iba acomodando, orientando para que exista la distancia. Así también para los ingresos a los comedores, para que hagan las filas correctamente antes de subir al colectivo, porque también nos pasaron cosas donde el orientador nos dijo, che, habría que marcar las mesas o un círculo porque sin darse cuenta algunos llegaban, se juntaban a comer y no se sentaban, bueno, hasta tuvimos en algunas carpas poniendo nombre y apellido de cada uno en cada uno de los asientos y pintando la mesa con el piso para que esté claro que esa mesa no se puede mover de ese lugar. Pero bueno, fueron todas las cosas que tuvimos que ir haciendo de a poco, pero acá destacar que esta figura del orientador es la que nos dio muchos resultados. Después hicimos varios testeos durante el paro, pero bueno, medio como que no sirvió de mucho por el tema de que eran ya casos confirmados, más que nada lo que nos dimos cuenta es que tenemos que centralizarnos en cumplir con distanciamiento, higiene y el cumplimiento del protocolo para que si viene una persona positiva que viene de afuera, que por ahí afuera no hay tantos controles o tanto compromiso, que cuando entre la persona adentro no se propague. Entonces, la mejor solución a esto es ser bien riguroso y estricto con el cumplimiento del protocolo que se basa en esto, ¿no? El distanciamiento, el uso de los EPP y la higiene. Bueno, y el otro tema también para comentar, que dentro del complejo se implementó el COSI, que es el Centro Operativo, digamos, de Seguridad Industrial, donde centralizamos todo esto. Un centro donde un operador pueda ver las cámaras, las infracciones, los tableros, las infracciones de las cámaras térmicas de los ingresos, las auditorías que hacíamos, que pueda consolidar todo en un centro operativo para también poder
porque estaba en comunicación por radio con varios de los técnicos de seguridad alrededor de la planta, poder detectar un desvío y detenerlo online. Entonces, lo que estaba operando las cámaras para mirar o actos inseguros, incumplimiento de COVID, y las mismas cámaras te daban toda esa información, hasta alarmas de forma automática, y varios desvíos se los podía revertir o frenar online, digamos. Así que bueno, acá un video que resume todo eso que se centralizó acá en el COSI. Ahí del tablero, doble clic y se va al video a la. Este es el tablero en Power BI. Decían las alarmas, y el horario. Alarma temperatura alta, cámara termográfica, puerta 1, centro industrial La Plata. Hubo algunos rechazos por temperatura. Atento analista de topping para COSI. Te escucho. ¿Se podrán acercar al horno? Están armando unos andamios al lado derecho. Dale, yo me acerco. La metodología de trabajo. Perfecto, gracias. Y bueno, y por último mostrar el video resumen de todo lo que se hizo, que veníamos hablando, y todas las acciones, ¿no? y recursos que se implementaron en los paros estos que tuvimos durante el 2020. Ir juntos es comenzar. Mantenerse juntos es progresar. Trabajar juntos es triunfar. Antes de la instalación de las cámaras térmicas en los ingresos al Complejo Industrial La Plata, Seguridad Industrial y Servicio Médico implementaron mediciones de temperatura manuales para continuar con la operación y paradas de planta. Se implementó una nueva aplicación, Apto, que permitió por medio de una declaración jurada controlar los accesos de personas según los nuevos protocolos de seguridad e higiene. El objetivo fue de que a través de una aplicación se permitiera mayor trazabilidad y control para generar espacios de trabajo más seguros y evitar futuras contingencias relacionadas con la seguridad e higiene. Se implementó nueva modalidad de gestión de permisos de trabajo para mantener el distanciamiento social obligatorio y aumentar la productividad de las empresas.
se implementó el Centro Operativo de Seguridad Industrial, COSI, para monitorear con cámaras de circuito cerrado de televisión comportamientos inseguros y cumplimiento de protocolos COVID-19. Se desarrolló nueva aplicación Video Analytics que permitió controlar de manera automática y eficaz el distanciamiento, como así también el uso de elementos de protección personal y tapabocas. Se dictaron 1.520 horas de capacitación en seguridad al personal afectado a las paradas de planta, personal propio y contratistas. Más de 20 empresas contratistas confeccionaron y cumplieron el protocolo de bioseguridad alineados al de la compañía. Se realizaron simulacros de rescate con personal de la Guardia de Emergencia y Servicio Médico para ejercitar rol de personal y escenarios determinados dentro de los paros de planta. Se realizaron reuniones preparos con los inspectores, responsables de seguridad de contratistas y personal de operaciones. Se realizaron charlas a cielo abierto, concientizando al personal en aspectos de seguridad y bioseguridad, donde además se premió al personal de mejor desempeño. En casi 3 meses de trabajo, solo se hallaron 5 casos positivos de COVID, aislados de forma preventiva de acuerdo con los protocolos establecidos. Se creó la figura del orientador para supervisar y controlar el cumplimiento del protocolo COVID-19 del Complejo Industrial La Plata, haciendo hincapié en el distanciamiento, uso de elementos de protección personal específicos e higiene. Más de 750 trabajadores afectados a las distintas paradas de plantas y obras. Se acumularon más de 250.000 horas hombre. Se utilizaron más de 7 grúas, siendo la mayor de estas de 750 toneladas. No tuvimos accidentes con pérdidas de días. Así que bueno, esta era la presentación que queríamos mostrar con respecto a todo lo realizado, ¿no? El año pasado y que vamos a continuar realizándolo en el presente. Que empiezan ya a partir de la semana que viene. Efectivamente, a partir del lunes empezamos de nuevo con todos los paros de este año. Así que sí. Bueno, desde Arpel, bueno, a ambos, Federico, agradecerle realmente el tiempo que se han tomado para mostrar algo que les ha servido a ustedes y que al compartirlo quizás hay otros profesionales de otras refinerías, le pueda servir, y yo los invito ahora a que gente de otras refinerías nos cuenten sus experiencias o hagan alguna pregunta. Para salir un poco del Cono Sur, yo sé que hay algunas personas de Ecopetrol conectadas. No sé si Luis Gómez está todavía conectado y podés decirnos y contarnos alguna experiencia de Colombia. Bueno, Gerardo Vargas. Bueno. Sí, buenos días. Mi nombre es Luis Bernardo Gómez. Trabajo en la refinería de Cartagena de Ecopetrol, en el norte de Colombia. Precisamente en este momento nos encontramos en una parada de unidad. Y digamos que los controles con las APPs, temperaturas, son algo bastante similar. Lo que yo veo de novedoso, interesante, es todo el tema de análisis a través de las cámaras de video para detectar estas infracciones de acumulación de personal. Allá no tenemos, aunque tenemos cámaras, no tenemos ese software que hace ese procesamiento, y todavía lo utilizamos como las rondas, digamos. Tenemos personas en el campo verificando diferentes cosas, ¿no? Asociadas también a temas de uso de PP, de cumplimiento de prácticas seguras. Por supuesto también el tema de acumulación de personal, distanciamiento, sobre todo lo que más se observa y donde más énfasis hacemos es en el tema de cuando van a tomar los alimentos, las filas, cuando van, ahí es realmente importante. El tema de ventilación, no hemos concentrado mucho en el tema de la ventilación, sobre todo porque son, pues ya es bien sabido que son los puntos de mayor exposición, sobre todo cuando tomamos alimentos, porque nos retiramos los tapabocas y si no hay buena ventilación, si no hay buen distanciamiento. Entonces, eso ha impactado mucho el aforo que tenemos de las cafeterías, ¿cierto? El distanciamiento, se han hecho diferentes turnos de
10:30 de la mañana hasta las 1:00 de la tarde, la gente en pequeños grupos van tomando los alimentos, el tema del transporte. De verdad que eso es bien parecido. Me llamó mucha atención lo del sofá porque, digamos, siempre es una cantidad de personas y de hombres que tenemos utilizando ya pues para poder controlar bastante el tema del COVID. Sin embargo, creo que también, digamos que por nuestra ubicación geográfica, digamos, somos bendecidos. De pronto por esta época los niveles de vientos en la refinería, la temperatura, el nivel de radiación de UV, lo que sea, eso hemos notado que en los últimos meses el nivel de contagio en la ciudad ha venido bajando de manera sostenida. El nivel de entradas a UCI en los hospitales de la ciudad también ha estado bastante disminuido, y el número de muertes en la ciudad también, a diferencia de otras partes en Colombia, es algo que, digamos que hemos contado con ese apoyo también de la naturaleza, que el virus no ha estado como tan activo como en otros lados. Y a pesar de que tenemos bastantes personas, pues digamos que lo que hemos visto es una mejora sostenida en el tema de COVID. Y digamos que las medidas que hemos estado utilizando, pues hasta ahora nos han dado buenos resultados. Gracias. Bueno, Gerardo Vargas tiene la mano levantada. Hay 2 o 3 personas más. Le damos la palabra, Gerardo. ¿Cómo te va? Sí, bueno, muy buenos días para todos. Sí, soy Gerardo Vargas, trabajo en la refinería de Cartagena, de Ecopetrol. Bueno, primero que todo, muchas gracias por compartir ese conocimiento muy valioso. La verdad que hay cosas que podríamos nosotros con más detalle hablarlas con ustedes para ver cómo podríamos llegar a aplicarlas. ¿Qué te cuento de nuestra experiencia aquí? Nosotros empezamos la pandemia realmente cuando nos llegó. Nosotros estábamos en una emergencia, teníamos una planta parada, por emergencia, nos llegó de sorpresa, fue manejada, yo digo, en cierta forma bastante bien. Fueron muchas de las cosas que esa experiencia nos sirvió para hoy estar desarrollando una parada de planta, un evento es lo que tenemos dos plantas grandes, la de alquilación y la de cracking en parada, ¿sí? Y tenemos 2 plantas más pequeñas también que salen por efecto del paro de las grandes. Tenemos experiencia, sí. Yo me comprometo con ustedes a hacer lo mismo de ustedes, compartir después de que terminemos. Todavía nos falta la mitad del tiempo. Es muy bueno compartir toda esta experiencia. Muchas de las cosas coincidimos en que las hicimos. Hay cosas que me ha llamado mucho la atención de lo que presentaron, muy buenas, ¿sí? Y tengo una pregunta especial. ¿Cuántos contratistas manejaron durante esa parada? Bueno, la contesto yo, Bernardo, ¿no? Gerardo, perdón. Nosotros, en particular, nosotros tenemos agrupado los contratos por especialidades, intercambiadores, hornos, tareas metalúrgicas, acumuladores y torres, ¿sí? Tenemos 5 grandes contratos, ¿sí? Pero a esos contratos también se suman unos 5 o 6 contratistas que no son tan grandes como estos. Así que te diría que nosotros en promedio estábamos manejando unos 12 a 14 contratistas, ¿sí? De las principales tareas. Eso te estoy hablando de la gente de paradas, ¿sí? Lo que fue ingeniería, que fueron las tareas de la antorcha y todo lo que fue colector de vapor, eso fue tomado por una empresa grande, que en realidad es AESA, Astra Evangelista, que por ahí ustedes la conocen, que tomaron esa zona en particular y lo llevaron todo adelante con una sola contratista, ¿sí? Entonces fueron distintas formas de contratación. Nosotros, por el tamaño del complejo y el volumen de trabajo que tenemos contratos que son trianuales, o sea que duran 3 años y los vamos renovando, porque generalmente tenemos 2 paradas grandes por año fijas, digamos.
Así que tenemos 2 unidades grandes que están parando por año fijas. Por lo que te mostraba antes el tamaño de la refinería, ¿no? Así que la respuesta serían unas 14 contratistas en lo que hace a paros, sumadas 4 contratistas de mantenimiento que hacen tareas de lo que es todo lo que es la parte de mecánica, electricidad e instrumento. ¿Sí? Sí. Sí, Bueno, ok, bien, gracias. Entendido. Bueno, y para terminar, bueno, nosotros también nos sirvió para el paro que estamos haciendo ahora, la parada, la experiencia de Barranca Bermeja, otra refinería de Ecopetrol que está en otro sector del país. Ellos sí hicieron todo igual que ustedes, así tuvieron su experiencia, la colocaron la documentaron, y mucha de esa experiencia nosotros la utilizamos acá. ¿Qué no vi y de pronto sí hicimos nosotros acá? Fue dividir la planta por secciones, y cada sección tratar de que el grupo de personas solamente iba a esa sección para manejar preventivamente el cerco epidemiológico. Y esas personas fueron marcadas con un color en el casco, ¿sí? Algo que también claro que ya fue al inicio nos dimos cuenta de que como era también un volumen considerable de personas, alrededor de unas 1.500 personas, sí, que tenemos hoy en refinería en la parada, fue identificar quiénes eran las personas con menos experiencia y las de mayor experiencia. Entonces lo que hicimos fue marcar a las de mayor experiencia para tratar de ubicar de manera selectiva el de menos experiencia con gente de buena experiencia, también para controlar un poquito la seguridad. Digamos que eso fueron cosas que les digo rápidamente, pero una vez terminemos haremos nuestras lecciones aprendidas y muy seguramente hablaremos con Ricardo para tener una sesión como esta que me pareció muy, muy buena. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, gracias Gerardo. Rolando Fuentes de IPFB, si no me equivoco. Adelante. Gracias Ricardo, buen día a todos los colegas. Sí, de Refinería Cochabamba en Bolivia, IPFB Refinación. Bueno, muy interesante la información. Gracias Federico, gracias Martín. Realmente a nosotros nos viene muy bien esta información porque tenemos un paro en junio, entonces vamos a aplicar algunos de estos de lo que ustedes ya han utilizado. No hemos tenido nosotros todavía paros en la pandemia, ¿no? Entonces va a ser nuestra primera experiencia. Yo tengo 2 consultas para Federico y Martín. La primera es, bueno, no pude escuchar la parte de las pruebas rápidas de COVID. ¿Con qué frecuencia las realizaban durante el paro? Y la segunda consulta es sobre las mascarillas, ¿no? O tapabocas. ¿Qué tipo utilizaron? ¿Las quirúrgicas, las KN95? ¿Con qué frecuencia las reemplazaron al personal? Gracias. Sí, bueno, servicio médico que tenemos acá dentro de refinería implementó controles aleatorios que eran 5 personas por día y se buscaba de forma aleatoria hacer los test. También en ese entonces demoraban 24 horas porque se los sacaba de 5 personas aleatorias, se lo hacía ahí en la ambulancia con la gente del laboratorio y eso salía afuera, digamos, y al otro día teníamos los resultados o a las 48 horas. Más que nada después empezó a servir eso para, acaba de decir un compañero que hoy amaneció con dolor de garganta. Entonces, mejor, en vez de hacer los 5 acá, mandemos el laboratorio a la casa del compañero este para ver si es positivo o no. Entonces, medio como que después de esos controles empezaron a irse a las casas para saber realmente si era un caso a tener en cuenta y empezar a hacer toda la trazabilidad para atrás, dónde anduvo esta persona, por dónde. Así que bueno, eso fueron lo que hicimos con respecto a lo que serán los test. Y después los barbijos, nosotros lo que usamos son tapabocas. Los tapabocas comunes. En su momento tuvimos ahí los N95 de 3M, pero después no pudimos importar más. No nos quiso vender más directamente 3M. 3M dijo que iba a ser prioridad
su país, así que tuvimos que salir a comprar. En primera instancia tuvimos un montón de reclamos con eso, porque fue muy difícil encontrar. Primero encontramos los quirúrgicos que se estaban acá atrás. La gente dijo, che, tarda un montón, me lo tengo que sacar para hablar, me lo tengo que volver a atar, tengo que sacarme el casco. Fuimos a unos con tiritas, los blancos, también se soltaban y demás. Entonces, la verdad, lo que mejores quedaron y fueron lo que mejor repercusión tuvimos fueron los tapabocas estos de tela. Doble tela, ¿no? Doble tela, con posibilidad de meterle algo adentro. Como una... Viene con el agujerito, se le pone un pequeño filtro y son los que hoy día estamos repartiendo. Son lavables y repartimos hoy día como modalidad 3 tapabocas por mes por empleado. Bueno, muy bien. Rafael Núñez tiene la mano levantada. Sí, buenos días. Rafael Núñez de la refinería Barranca Bermeja. ¿Cómo te va? Muy bien. Pues aquí también tuvimos que sortear, digamos, la pandemia. Pues aparte de la parada de planta, pues teníamos que compartir, digamos, esos controles con todo el resto de la refinería. Entonces, para la época, el año pasado, pues ingresaban 4.000 personas a la refinería, entre recurso propio y contratado. Y pues para esas 4.000 personas había que pues darles el transporte interno y a su vez darles la alimentación. Entonces eso nos llevó a tener pues diferentes horarios. Entonces definir un horario de ingreso para Ecopetrol, un horario para que tomara la alimentación. Aquí tenemos 2 cafeterías, pues para 2 cafeterías para una condición normal. Entonces los ingresos los distribuimos desde las 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la mañana y así la toma de alimentación. Los almuerzos iniciábamos a las 10:30 y podíamos terminar de suministrar almuerzos a esa población de los 4.000 a las 3 de la tarde. Digamos que sí vimos la persona ustedes que colocaron ahí de control, también la implementamos aquí porque la gente pues para hacer fila y todo eso pues se aglomera mucho, entonces siempre es necesario tener una persona que esté ahí vigilante y organizando el personal. Dentro de la cafetería pues sí tuvimos bastante orden. Ecopetrol, digamos, organizó, digamos, las líneas calientes para el suministro de alimentación y igual las mesas. O sea, teníamos mesas individuales. O sea, el trabajador llegaba y la persona que estaba orientando a las personas también les decía, mire, ustedes se tienen que ubicar en tal zona, o las mesas habilitadas son tales, ¿cierto? Pero no teníamos, digamos, mesas para 4 o 5 personas. Las mesas eran individuales con su silla y nadie pues las podía mover. Me pareció interesante lo del algoritmo. Como comentaron los de Cartagena, pues eso no lo implementamos aquí. La toma de temperatura lo hicimos. El software de registrar los síntomas también lo hicimos acá. El distanciamiento, lo que comentó Gerardo, o sea, digamos, las personas sabían diariamente a qué carpa llegaban, le asignábamos un sitio, un locker, llamamos nosotros, un compartimiento donde él deja sus CPPs, ¿sí? Y deja su muda de ropa, con la cual al final del turno sale. O sea, él llega, trabaja y su ropa de trabajo, al final del turno él se cambia y sale de la refinería con una ropa limpia, ¿sí? Para que no se lleve esa contaminación a la casa. Entonces le asignamos un sitio en la carpa con un locker, con su candado para que él dispusiera ahí sus cosas personales. Tenemos una persona que hace desinfección de las áreas, o sea, una persona que llega antes de iniciar el turno y desinfecta los lockers, la herramienta, los sitios de trabajo, las barandas, todos los sitios. Aquí utilizamos la mascarilla no de tela, sino la mascarilla de hospitalaria, pero que se ajusta, no se amarra atrás, sino que se ajusta sobre las orejas. Y esa tiene tres capas tres capas, pues, que impiden, digamos, que salga el virus, llamémoslo así. Me gustaría, como aquí tratamos en una parada de hacer los
los permisos de trabajo de forma digital, pero pues no logramos hacerlo. No sé si eso fue lo que ustedes implementaron o me parece como interesante si nos pueden explicar un poco más cómo hicieron lo de los permisos de trabajo, que veo que fue un logro que siempre es un cuello de botella y aquí identificaron que se puede hacer de otra manera y van a seguir con pandemia o sin pandemia con ese modelo. Entonces, si me pueden explicar un poquito más en qué consistió, para ver si lo podemos implementar acá. Gracias, muy amables. Sí, con respecto a los permisos de trabajo, nosotros teníamos la problemática, bueno, que firmábamos permisos manuales. Nosotros tenemos permisos digitales, pero lo hacemos para lo que sería el mantenimiento corriente, que tiene ya toda una estructura, muchas personas que son de planificación y que están netamente para entrar mediante SAP, hacemos permisos electrónicos. En el paro no tenemos esa estructura, por lo cual hacemos permisos manuales. Pero nosotros lo que vimos es que muchos de los permisos manuales que hacemos, hay casi hasta 18 días que un equipo no cambia la condición. El equipo ya está chapeado, inertizado, lavado, entregado. Y todos los días se firma un permiso por ese equipo que está en las mismas condiciones. Entonces lo que se hizo es, antes de que comience el paro, exigir, ya lo veníamos haciendo, pero ahora mucho más a fondo, el sistema de gestión de la empresa, que la empresa tiene su sistema de gestión de seguridad y tiene un formato de permiso de trabajo para que ellos mismos se puedan generar y autorizar los permisos de trabajo. Y sobre todo que los procedimientos de trabajo estén bien detallados y el análisis de riesgo bien realizado. Entonces nosotros sabemos que en este equipo, esta contratista va a hacer los trabajos de esta manera y analizó todos los riesgos y es un equipo que la condición no va a cambiar, va a seguir chapeado durante esos 18 días. Y después lo que se implementó a complemento de esto es un troquel que pasa por sala de control para que lo firme el supervisor como para dar aviso que ellos ya están en planta, para que el supervisor sepa que ante alguna emergencia o contingencia sepa cuántas personas están trabajando y en qué equipo. Entonces con eso es como una comunicación, que era un simple troquel que se dejaba ahí en la sala de control y evitábamos con esto el tema de ir con el permiso, que el supervisor complete los 35 casilleros que tiene por ahí promedio un permiso de trabajo, entonces, y la acumulación de gente. Y después también que había muchas demoras en algunos casos y donde la gente empezaba a trabajar tarde. Lo que se hizo ahora es, todo esto comentado y lo que vimos es esto, ¿no? Se acumulaba la gente ya alrededor de sala de control y la gente aparecía a trabajar mucho más temprano en los frentes, digamos, en el equipo. Sí, ese realmente fue una ganancia extra que vino muy bien. Era algo que veníamos trabajando, pero nunca dábamos el paso porque una serie de creo que más de trabas mentales, porque no las condiciones estaban dadas. Y bueno, esto fue el empujón que necesitábamos, lo pudimos hacer y creo que estamos todos mucho más conformes. Nosotros de paro empezamos a trabajar antes. Empezamos a trabajar en una condición segura porque lo que dice Federico, no estamos haciendo nada que sea riesgoso y la contratista empieza también a tomar un rol fundamental en lo que es la gestión ahí de todo lo que es permiso de trabajo en la zona que le vamos dando. Ni hablar de las tareas críticas son las que más seguimos, pero en realidad nos ha mejorado todo. Y la acumulación de gente fue fundamental. Deshinchar ciertas zonas que se juntaba todo el mundo. No más. Bueno, no sé si no hay más, nada más que agregar, digamos. Santiago levantó la mano, yo no. Santiago. Adelante. Ahí, Ricardo. Bueno, sí. Ante todo, felicitarlos a ambos Federicos por lo que desarrollaron en tan poco tiempo y por el éxito, ¿no? Por el resultado que tuvieron. Así que primero felicitarlos, la verdad que y nos dejan unas cuantas ideas. Y también agradecerles que lo hayan compartido, ¿no? Porque eso nos abre la posibilidad de pensar y capturar alguno de estos beneficios para otros. De mi parte quería agregar algo. Nosotros somos una situación especial porque estamos en una ciudad relativamente pequeña y alejada de grandes centros urbanos
Entonces, el año pasado tuvimos una sola parada de 450 personas en el pico y poco, o sea, no tan grande. Y algo que le hicimos foco a nuestro protocolo fue el comportamiento fuera de la refinería. Es decir, acá hay mucha gente que va a hoteles o alquila casas, que come en un restaurante o comen juntos, y el transporte. Digamos que no es un control fácil de hacer porque fuera de la frontera de la refinería es difícil, pero bueno, le pusimos foco, se trabajó bastante en eso y nos dio muy buen resultado porque también tuvimos tuvimos muy buen resultado en términos de COVID. Así que bueno, es algo que si alguna refinería tiene el mismo problema que nosotros, que hay gente que se aloja en hoteles, casas particulares o cosas por el estilo, vale la pena echarle un poquito de esfuerzo al tema. Bárbaro. Sí, además deberían agregar ustedes que estuvieron en precomisionado y puesta en marcha de unas cuantas unidades. ¿Cómo le fue con eso, con el protocolo COVID? ¿Lo atrasó? ¿Lo pudieron hacer? Mire, a ver, yo me dedico a paradas de planta, Ricardo, no sé demasiado. Es decir, a ver, lo dijo Pablo antes, las plantas se pusieron en marcha. Sí, correcto. Pero no te sé decir detalles, honestamente. Bueno, ok. Bueno, no sé si todavía queda alguno conectado de NAP. Me parece que no, ya estuvieron conectados. De ANCAP, ¿hay alguno? ¿Tiene alguna experiencia para comentarnos? Ahí está Petroecuador. Laura Roldán. En la consulta. Bueno, adelante. Sí, buenos días. Gracias por la experiencia compartida. Yo trabajo con Santiago Traverso en la refinería y bueno, el año pasado trabajamos mucho con el protocolo. Quería agregar a lo que dijo Santiago, que también veo que otros lo han implementado, la diferenciación en los ingresos por grupos, en diferenciación en el horario para poder no tener esta aglomeración de personas en los portones de entrada. También con respecto al elemento de protección personal, optamos por lo que es la protección facial. Se unificó para todo el personal que trabajara en las unidades la protección facial, y opcional era debajo de eso el tapaboca. Lo mismo, bueno, con el tema del control de las carpas comedor, implementación de puestos de higienización en los frentes de trabajo, lavamanos. Y una cuestión particular que tuvimos, una empresa extranjera que vino a trabajar para la parada de planta, que tuvimos que aplicar el protocolo que estaba vigente en aquel momento, de que tuvieran que mantener el aislamiento de 14 días individual bueno, donde se alojaron aquí en la ciudad, y el seguimiento diario que se hacía con salud de cómo estaban las personas. Así que eso también fue muy positivo con todo lo que había en ese momento de los viajes extranjeros, el conseguir el tema del transporte, ¿no? el avión particular para que se movilizaran. Fue mucho trabajo de todos los sectores involucrados en una parada de planta. Así que bueno, muchas gracias por la experiencia y nos apuntamos algunas cositas ahí para este año, que tenemos una parada de planta muy desafiante también. Así que muchas gracias. Gracias, Nora. Y Paulo Fernández. Sí, gracias Ricardo, gracias Federicos, a ambos por la presentación. La verdad que nos han traído una experiencia que nos enriquece a nosotros. Próximamente vamos a tener también una parada muy, muy importante en refinería y nos han dado muy buenas ideas, así que les agradezco, ¿no? Y quería preguntarles respecto a lo que mencionaron de los testeos realizados. La pregunta es cuál es la estrategia, ¿no? Nosotros acá en refinería hacemos testeos en aquellos casos sospechosos y en contacto estrecho, ¿no?
lo paramos ahí, ¿no? Pero no vamos adelante como se hizo, como podríamos ir el gobierno en un plan detectar, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ir a buscar los positivos. Yo ahí la pregunta mía es si nos podían ampliar un poquito más referido a eso, a los testeos realizados, ¿cómo lo hicieron? No, los testeos a cargo del servicio médico eran aleatorios, porque al principio nosotros teníamos acá una tasa baja y después también se tomaba en cuenta las declaraciones juradas. Por favor, o nos orientemos los testeos a los que están viniendo en colectivo, nos orientemos los testeos a las personas que están viendo de Berazategui, que Berazategui maneja, es una localidad acá cercano, digamos, La Plata, que según las estadísticas maneja un indicador mayor de casos COVID. Pero bueno, finalmente lo que comentábamos era de que se terminó trasladando los aleatorios, pero más importantes fueron, como decías vos, Pablo, cuando hacíamos los exámenes, los testeos, al personal que estaba con síntomas, para ver si podía volver o no podía volver, o había que aislar a más personas. Entonces ahí es como que se empezó más a orientar a los testeos, al personal que ya empezaba con síntomas. Acá también hubo una realimentación, digamos, hubo muchas cosas que nosotros tratamos y que después vimos que no nos rendía mucho. Claro. Le poníamos energía y con estos testeos no detectábamos gente que no tuviera casos, ¿entendés? Es como que, entonces medio que eso después lo fuimos abandonando. Entonces hubo cosas que las fuimos probando y después las fuimos descartando. Hubo cosas que nombraron los chicos de Ecopetrol, que nombraron la gente de Action, y que nosotros por ahí no las nombramos, las usamos. Nosotros con el tema, por ejemplo, de los horarios, de desfasar los horarios, es algo que estudiamos, pero después también, como les decía, que teníamos distintas carpas en distintos lugares, lo que hicimos fue bajar la aglomeración de los lugares y habilitamos 3 ingresos cuando habitualmente se hacía por 1. Entonces ahí empezamos también a bajar las densidades en los ingresos. Con eso pudimos más o menos eso controlarlo, ¿sí? Son distintas cosas que fuimos viendo, fuimos probando. También, y por ahí no lo dije, los trabajos de la antorcha fueron los primeros trabajos que empezaron. Y de ahí nosotros aprendimos mucho. Aprendimos el tema de los orientadores, aprendimos el tema del distanciamiento, aprendimos el tema de la silla que contaba Federico, que el tema de airear todas las carpas después que entraba y salía la gente, del higienizador que venía después, que lo comentaron los chicos de Ecopetrol. Entonces todo eso fuimos aprendiendo y lo fuimos metiendo en los paros y nos fuimos realimentando. Y hubo cosas que no nos sirvieron y las descartamos. El tema que a mí me queda en la cabeza es que acá hay que ser muy flexible porque esto cambia todos los días y cuando tenés un pico tenés que empezar a moverte rápido y digamos, y flexibilizarte, que es un poquito lo que nos cuesta a veces en esta industria porque, bueno, estamos acostumbrados a una disciplina operacional muy fuerte. Sí, era como decía Laura, hasta nos costó prueba y error el tema de aceptar el tema de los faciales. Antes era tapaboca y lentes. Se empañaban los lentes. ¿Qué solución encontramos? Que sí, que no. Bueno, facial y tapaboca, pero ¿se puede aceptar eso, sí o no? Después hasta incluso vimos de que tuvimos que hacer toldos, pequeños techos, en las paradas de los colectivos. Porque si llovía, toda la gente se acumulaba en el poco techito que había y incumplíamos con el distanciamiento. Entonces hubo que hacer hasta algunos toldos que armó la gente de FEDE, de paros, para que la gente pueda esperar, así como la fila de un cine, digamos, al ingreso, con cadenas y demás, para que siga manteniendo el distanciamiento. Pero es como decíamos, ¿no, Pablo? La pregunta que nos hacía sobre los test, al final empezamos con iniciativas de hacer acá adentro y después nos sirvió más haciéndolo afuera para ver si esa gente volvió o no volvió, o qué teníamos que hacer si era positivo. Incluso ahora lo que hemos hecho, implementamos los test al regreso de vacaciones. Esto fuera de paro y demás, pero acá lo que dijo la compañía es toda persona que vuelva de vacaciones y haya estado en un centro poblado distinto al de su origen, debe hacerse el testeo antes de ingresar. Se puede volver recién con el PRC negativo. No detectable. Muchas gracias. No está apagado. Cerrado el micrófono, Ricardo.
No, lo que decía que tenemos 5 minutos y que Lisandro, bueno, tiene la mano levantada, pero antes de que se me vaya más gente de la reunión voy a hacer un aviso parroquial. Dentro de, bueno, la primera semana de abril o segunda vamos a hacer una reunión sobre todo lo que es intercambio de mejores prácticas en hidrocinética, el uso de las máquinas de alta presión, para la gente de paro, para la gente de operaciones, para la gente de inspección, porque ha resultado un tema donde se han presentado inquietudes de algunas refinerías. Pero ya les va a llegar el aviso y quiénes van a ser los expositores y ese tipo de cosas. Va a haber una introducción de una refinería y luego va a haber un técnico de las máquinas que nos van a explicar qué tenemos que mirar y ese tipo de cosas. Bueno, Lisandro, perdón que te haya interrumpido, pero no sé si te queda... Por favor, no, lo hago bien cortito. Primero, bueno, me asumo el agradecimiento y la felicitación, 400.000 horas hombre y 0 accidentes. La verdad que eso es para aplaudir y para replicar en la industria. Creo que no fue el foco de la charla, pero realmente merece ahí la felicitación del esfuerzo. Nuestra experiencia el año pasado, tuvimos un paro muy chiquitito, fueron de 200, 300 personas, pero casualmente también tuvimos un solo caso COVID positivo, y testeamos a todo el frente de trabajo, todos los otros dieron negativo, con lo cual era el único caso aislado. Realmente es sorprendente cómo vamos aprendiendo la enfermedad y realmente la reflexión es el tema de insistir con el distanciamiento es importante. En nuestro caso, nosotros no podemos hacer mucho para lo que ocurre fuera de la refinería. Nosotros insistimos acá adentro y vienen todos en colectivo y realmente hay poco de lo que se puede hacer. Sin embargo, no tuvimos casos. Así que creo que por ahí la insistencia del distanciamiento, el tapaboca y el alcohol, creo que también es por un mensaje de cuídate. Queremos que te cuiden, no queremos que te enfermes. Así que creo que eso también es relevante. Creo que no sé si ahí, Federico, vos lo mencionaste. Otra cosa que hicimos nosotros es, no dividimos en 3 turnos, pero sí dividimos los horarios de ingreso. Había gente que entraba a 6:30, 7, 7:30, más que nada para evitar la acumulación de gente dentro de lo que es la carpa de contratista o el vestuario de contratista, que generalmente tenemos poca injerencia nosotros, ¿no es cierto? Y eso también creo que nos ayudó a evitar acumulación de gente ahí. Por el resto, de vuelta, me sumo al agradecimiento y a la felicitación. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, ya estamos sobre la hora. Federico, a ambos, Federicos, muchas gracias. Realmente estuvo... esto de compartir, yo creo que nos hace bien a toda la gente de Latinoamérica. Por eso... desde ARPEL, que tenemos esa función, precisamente, esa misión, le agradecemos mucho lo que han hecho. Y ya les aviso de que estamos haciendo reuniones de otros tipos, de reuniones, la semana que viene tenemos una reunión con el grupo de inspección, de estáticos, para ver cuáles son los temas de interés para intercambiar entre todas las refinerías. Después van a tocar los temas de las distintas plantas, cracking catalítico, coker, mantenimiento rutinario. Bueno, vamos a ir teniendo charlas de este tipo, donde se juntarán como hoy 45 personas, 30, los que están interesados. O sea, aquí no buscamos cantidad, sino que los que realmente pueden aplicar el conocimiento que se comparte. Y por otro lado, hay muchos que me dijeron, mirá, tengo una emergencia en este momento. O sea, porque ustedes son toda gente de planta, en general, los que participan, a diferencia de otro tipo de reuniones, ¿no es cierto? Entonces, esa también, muchos me han mandado para decir, disculpame, Ricardo, mirá, tengo una emergencia, ¿viste? O sea, y yo he trabajado 35 años en refinería y los entiendo. Así que muchas gracias a todos. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias, gente. Gracias. Saludos para todos y que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Felicitaciones. Felicitaciones, chicos, muy bueno. Abrazo. Muchas gracias.
Un gusto, gracias. Gracias, felicitaciones. Gracias. Bueno.